Bueno, llegó el momento de retomar la jornada, anunciando que, como les comenté más temprano, las conferencias están siendo transmitidas por Ver a Más y luego van a poder verlas en esa plataforma on demand cuando ustedes gusten. También decirles que nos pueden seguir a través de las redes sociales con el hashtag FluUruguay 2019 y obviamente compartir todo lo que están viviendo en el día de hoy. Vamos a continuar entonces. En este caso llega desde Argentina a nuestro país este conferencista que es licenciado en Comunicación Social por Universidad FASTA de Argentina. Es consultor en marketing y comunicación digital con más de 10 años de experiencia en esta área y su conferencia se denomina Hacia 2030, Cambios Tecnológicos y Sociales, Estrategias y Retos para Sobrevivir al Futuro. Con un fuerte aplauso recibimos al señor Alexis Socco. Bueno, ¿cómo les va? Buenos mediodías. Les traje para arrancar esta conferencia 3 imágenes que me parecen importantes para ver cómo estamos parados hoy y cómo los negocios y los mercados y las empresas pasan y a veces no nos damos cuenta con la rapidez que vienen. Esto, primero que todo, es una disquería. No sé si ustedes se acuerdan de las disquerías, los que tienen tal vez un poco más de 25 o 30 años, habrán ido a revolver discos, a encontrar CDs, etc. Bueno, hoy este negocio que quedó reducido ¿a dónde? Casi a la nada, un mercado de nicho muy específico, tal vez para coleccionistas, y específicamente ya no existe más como lo hacíamos hace unos 10, 20 años. El segundo es este, que sí existe y que seguramente se nos vino a la cabeza porque de repente aparecieron todas personas motorizadas o en bicicleta con cajones atrás de colores, ¿no? Seguramente pedido ya, todos los conocen porque nacía en Montevideo, pero las demás, Uber Eats, Globo, Rappi, también están haciendo la suya. Y en muchas ciudades de Latinoamérica confluyen las 4, con lo cual es una especie de guerra entre motociclistas y gente que va en bicicleta llevando paquetes. Y es algo que se nos vino encima y nadie se dio cuenta que iba a ocurrir. El tercero es una cámara digital. Ustedes se acuerdan que, siempre hablando de la edad, ¿no? Los que son un poco más grandes, había cámaras de rollo, había que ir a revelarlas. Con las cámaras digitales dijimos, qué buen sistema que inventaron. ¿Qué pasaba? Había que sacar las fotos, pero después había que tener un cable, enchufarlo a una computadora, bajarla a la máquina, para después, en el mejor de los casos, enviarla por mail a la gente que tal vez estaba lejos de nosotros. Esto fue reemplazado ¿por qué? Por el smartphone, pero no porque el smartphone saca mejor fotos, sino por la posibilidad de que cuando sacamos la foto la podemos compartir al instante, ¿no? Esa es la diferenciación radical que supuso que hoy casi nadie use cámaras digitales y sí todos saquemos fotos con el smartphone. Entonces, hay una demanda del cliente que yo me respondo y me pregunto también lo siguiente. ¿Los CDs y los vinilos eran caros? Seguramente. Es decir, yo me podía pasar, a mí me gusta mucho la música, me podía pasar horas revolviendo bateas para después llevarme 1 y a lo sumo 2 discos, ¿no? Porque tenían un costo considerable. Hoy, con aplicaciones como Spotify, tenemos todos esos discos a merced y casi con un costo gratuito. La comodidad de esperar en casa, ¿por qué toda la gente está pidiendo comida cuando antes podía ir a comprarla, aunque sea hacer 2 cuadras? ¿Nos volvimos más vagos? Seguramente. Pero fue algo que sustancialmente fue ocurriendo, no fue un día para otro, pero estas aplicaciones aprovecharon muy bien una demanda del consumidor. La tercera, la posibilidad de compartir momentos al instante, seguramente, obviamente, es lo que les dije de que con el smartphone podemos, esa imagen que tenemos digital, esa foto, subirla a las redes en tiempo real. Entonces, hay una demanda del cliente, del consumidor, para que estos negocios aparezcan y desaparezcan. No es que la tecnología y las empresas se les ocurre algo mágicamente y nosotros vamos y lo consumimos. Es más que nada la demanda del consumidor.
Y por eso la conferencia que les voy a hablar en esta charla es hacia 2030. ¿Cuáles son los cambios tecnológicos y sociales que vamos a ver llegar en estos próximos años? Y uno puede decir, bueno, a mí qué me importa lo que puedo hacer. La verdad que es más importante de lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en el hoy con la tecnología, vamos a morir en poco tiempo. Siempre hay que planificar a largo plazo y saber lo que va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? 3 cosas. Anticiparnos, porque si nos anticipamos seguramente no nos van a tomar por sorpresa y nos van a decir, mira la competencia, lo que está haciendo, cómo nos ganó de mano, che, sí, y bueno. Sobrevivir, digamos, el eslogan de esta charla es estrategias y retos para sobrevivir al futuro. Entonces, cuanto más nos anticipemos y sepamos lo que va a ocurrir, mejor vamos a estar preparados para sobrevivir con nuestro negocio. Y primero quiero empezar a mostrarles cómo evolucionamos como humanos, y nos vamos a ir un poco atrás en el tiempo, con un modelo filosófico que se llama el péndulo 2100. Fíjense en la imagen, este modelo, ¿qué hace? Estudia los últimos 1200 años de la civilización occidental para poder predecir los próximos 100. En este caso, hay un péndulo que se llama de cerebro izquierdo y cerebro derecho. ¿Y por qué se llama péndulo? Porque va de un lado para otro. En diferentes épocas de la humanidad vivimos con el cerebro izquierdo y en otras vivimos con el cerebro derecho. Y esto va cambiando radicalmente. Vamos a empezar con un ejemplo rápido, la Edad Media temprana. Fíjense que nos vamos del año 400 al 1000, donde la agricultura era la actividad predominante. Había una gran conexión ¿con qué? Con la naturaleza. ¿Cómo estábamos viendo el mundo con el cerebro derecho? ¿Y cuál es el derecho? Para mí es este, para ustedes es este. Es un cerebro empático, receptivo, intuitivo, metafórico. Esto se modificó con la llegada ¿de qué? De la Alta Edad Media. Es un periodo del 1000 al 1300 aproximadamente. Cuando ingresa la Iglesia Católica, hay un periodo de reforma científica y educativa, y pasamos a una visión del mundo diferente, con el cerebro izquierdo, desapegada, racional, más literal, verbal. El péndulo vuelve a moverse con la siguiente era. ¿Cuál fue? El Renacimiento. El Renacimiento no por algo tiene ese nombre. Es un periodo artístico y creativo en el cual conocemos muchos exponentes como Da Vinci, Miguel Ángel, etc. Una renovación completa de las artes y volvemos al cerebro derecho, personas creativas, intuitivas, curiosas. ¿Qué viene después del Renacimiento? Qué silencio. La Revolución Industrial, que es de donde venimos nosotros. La Revolución Industrial es un periodo mecanicista. Obviamente, la transformación económica, social y tecnológica que hubo en esa época cambió todo. Y también una reforma protestante. Saben que ustedes al protestantismo no le gusta mucho el ocio, entonces lo que el protestantismo quiere es que las personas trabajen y no tengan tanto tiempo libre. Bueno, venimos de ese lado, con el cerebro izquierdo, este cerebro mecanicista racional. ¿Dónde estamos parados hoy según este modelo filosófico? Son años de transición que se van a acabar pronto, en unos 6 años aproximadamente, en el 2025, cuando la inteligencia artificial sea una realidad concreta. Cuando las computadoras igualen el poder del cerebro humano. A partir del 2025 vamos a ir paulatinamente modificando nuestro cerebro, que venía con el izquierdo de la revolución industrial, para ir mucho más hacia el derecho. Ustedes saben que la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas y estudia ¿qué? Capaces de realizar 2 actividades propias de los humanos, el razonamiento y la conducta. ¿Qué es lo que no puede hacer una máquina de los humanos? La emoción, ¿no? Por eso mucha gente dice que es mejor a veces que una decisión en un trabajo la tome una máquina, porque no la toma la decisión con emoción. Y cuando tomamos las decisiones, que generalmente la mayor parte de las decisiones que tomamos las hacemos emocional y no racionalmente, pasa que nos equivocamos. Las máquinas, al no tener emoción, no se equivocarían. Es
es una de las cosas que hoy se está polemizando y analizando. Bien, la inteligencia artificial hoy está en manos de 9 compañías. 6 son de Estados Unidos y 3 son de China, como ustedes pueden ver en el gráfico. Fíjense que lo que está haciendo Alibaba, que es la versión china de Amazon, va a invertir 15.000 millones de dólares en los próximos 3 años, estableciendo centros de investigación en 7 ciudades del mundo para la inteligencia artificial. China hoy, como lo contaba a Andrés más temprano, es un puntero en cuanto a lo que es tecnología. ¿De dónde venimos entonces? Venimos de la revolución industrial, venimos con un cerebro izquierdo, que es un cerebro ¿de qué tipo? Científico, medible, demostrable, racional, lógico, analítico, de fábricas de producción en masa, de productividad y eficiencia, de competitividad y de una jerarquía de mando y control. Esto es, el jefe obedece y el subordinado acata. Y muchas veces el jefe manda, quiero decir, y el subordinado acata y obedece, y muchas veces por cuestiones que a veces ni sabemos por qué las dice. Y hoy esto sigue pasando en las empresas. Tenemos el modelo de la revolución industrial y la idea es que lo modifiquemos un poco porque estamos tendiendo a ir ¿a dónde? Al cerebro derecho, que es un cerebro mucho más artístico y cultural, emocional, ecológico, con productos artesanales, con productos diferenciales o únicos, donde se va a hacer foco en creatividad, en nuevas ideas, va a ser mucho más colaborativo y va a haber lo que se llama círculos o remolinos. No es el jefe obedece porque se le ocurre y el subordinado acata. Perdón, estoy diciendo el jefe obedece. Es algo que debería cambiar. El jefe manda, ¿no? Y el subordinado obedece. Entonces, esto es lo que viene y esto en las organizaciones es hacia donde deberíamos ir. Y todo esto pasa, claro, por la tecnología. Y la tecnología no viene de la nada. Pero son los clientes los que están imponiendo las reglas y la velocidad de las transformaciones que están sufriendo los mercados. No es que una empresa, como les decía hoy, se levanta e inventa algo y la gente lo utiliza. Es el cliente o los consumidores los que estamos demandando algo que luego las empresas, con más innovación y creatividad, lo aplican. Analicemos entonces, y les voy a hacer a partir de ahora varias preguntas a ustedes para que se puedan responder. ¿Está nuestro emprendimiento, nuestra organización, nuestra empresa, lo que ustedes hagan, enfocado o tiene algunas características del cerebro derecho? Esto es, ¿tenemos productos únicos o diferenciales con respecto a la competencia? Sería la primera pregunta. ¿Hay un componente emocional en la comunicación? ¿Hacemos foco en creatividad? ¿Nuestra jerarquía cómo es? ¿Horizontal o es verticalista tal la de cómo venimos de la revolución industrial? Bueno, 4 preguntas que se deberían hacer en sus emprendimientos o organizaciones para ver si estamos yendo por el lado correcto. Y con respecto a la tecnología, hay un punto de partida, hay miles de puntos de partida. Yo me quedé con uno que es cuando se democratizó la tecnología. ¿Y cuándo se democratizó la tecnología? Cuando la gente tuvo en sí una computadora en la casa, ¿no? Antes veíamos que las computadoras, antes estoy hablando ya, muchos no habían nacido, pero la computadora era una palabra, al menos cuando yo era chico, que estaba asociada a la NASA o a cosas de ese estilo. En los años 80, Apple introduce algo que se llama una computadora personal y lo hace con este comercial de 1 minuto que ahora vemos. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. Created for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of any contradictory reports. Our unification of the laws is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh.
And you'll see why 1984 won't be like 1984. Obviamente esto está hecho en 1984, dirigida por Ridley Scott, un director de cine muy conocido, basada en la novela de George Orwell, 1984, editada en 1948, donde estaba el gran hermano y la política de pensamiento, ¿no? Y toda la gente le obedecía y acataba a una sola persona. ¿Cuál es el metamensaje de esta publicidad que obviamente introduce la computadora personal a las casas? Yo creo que son tres. Voy a eliminar los miedos, como lo vimos en el comercial. La segunda es una disrupción completa con lo que veníamos viviendo. Y la tercera, lo que les decía, la democratización de la tecnología, que la tecnología pueda ser usable para todos. Entonces, para mí, ese es el gran punto de partida al cual hace 35 años que pasó esto y en el cual estamos hoy parados. Y no podemos dejar de conectar la tecnología con las generaciones. Brevemente, ¿cómo será la generación del futuro? Ya que estamos pensando en esta charla un poco más allá de la actualidad. La generación del futuro, estamos hablando de la generación alfa. Son los nacidos a partir del 2010-2011. O sea, son niños y aún niños que no nacieron, ¿no? Entonces, esta generación ya tiene características. ¿Cuáles son? Son materialistas y centrados en la tecnología, adictos a la novedad. Los que tienen chicos seguramente esto lo van a tener en cuenta porque en este caso son insoportables. Quieren todo, lo quieren ya y se aburren y quieren otra cosa, ¿no? Ya nos vuelan la cabeza con eso. Yo por suerte no tengo aún. No les importa la privacidad, no distinguen entre público y privado. Lo que comentan en una red social puede ser cualquier barbaridad y no les importa porque no lo distinguen. Apostarán por la movilidad, van a romper fronteras, van a ser personas que no se van a quedar muchos años en un trabajo, sino que van a constantemente ir cambiando. Van a ser más emprendedores que todas las generaciones anteriores y van a encontrarse con un mundo totalmente diferente al nuestro, donde la realidad artificial que ya sea una realidad concreta. Con esto de la realidad artificial, el empleo va a sufrir una gran implantación de la automatización. Muchas cosas que hoy hacemos los humanos las van a hacer los robots. Entonces, esta es una generación que va a tener que desarrollar habilidades especiales para encontrar trabajo. Y esto lo conversábamos ayer. Es interesante esto que la educación, si alguno de ustedes está en el ámbito de la educación, está completamente obsoleta con lo que estamos viviendo en la actualidad. Tenemos escuelas y planes del siglo XIX, o sea, para un periodo de revolución industrial, con docentes del siglo XX y alumnos del XXI. Es un disparate y así después nos salen, ¿no? Que en muchos casos terminan la secundaria y no tienen capacidad de comprensión de un texto, ni siquiera. Básicamente esta generación, que es la va a comprar principalmente online. Entonces, ¿qué estamos diciendo que ahora? Son tiempos de cambios, obviamente, y estos tiempos de cambio se materializan en tres cosas. La ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática va a seguir existiendo, obviamente, pero vamos a ir mucho más a la creatividad, a la originalidad y a la intuición. Esto es lo que veíamos del cerebro derecho. El mundo racional, lógico y predecible ya casi como que está mutando en algo mucho más, un mundo aleatorio, donde la empatía y las emociones tienen mucho más que ver. Y por último, las estructuras jerárquicas, estas de comando y control que veíamos, va a dar lugar a círculos y a remolinos, donde no va a ser una persona que porque se levantó un día con el pie izquierdo va a decir una frase o va a dar una orden y los empleados la van a acatar porque se le ocurrió. Toda la gente en una organización, en este caso, va a tener la oportunidad de colaborar y crear lo que se viene. Esa sería la premisa y esa sería la idea donde las organizaciones deberían ir. Y las organizaciones tienen muchos problemas hoy porque, esto es un bonus track que les hago, como un paréntesis. El 80% de nuestros problemas en Latinoamérica, en la vida cotidiana, son de comunicación, o sea, de mala comunicación. Es decir, no somos como los anglosajones, los británicos, que es sí o no. Nosotros estamos siempre, ¿y qué me quiso decir este? Y mirá lo que me dijo, ¿será un elogio o me estará por echar? No, somos claros en la comunicación y muchas veces los problemas que tenemos dentro de las organizaciones se debe a esto. El 60% de los problemas
de una empresa son por una mala comunicación. Esto es un bonus track que quería hacerle porque también viene a cuento de cómo deberíamos reperfilar el futuro de las organizaciones. Entonces la idea, ¿estamos preparados para este mundo? Para este mundo que ya estamos viviendo y que cada vez se viene más. Bueno, esa es una de las preguntas que les hago. Como consumidores, ¿cómo compramos? Tenemos un proceso que es el lógico, que es en 5 pasos, que es el de reconocimiento del problema, búsqueda de información, evaluación de alternativas, la decisión de compra y el comportamiento posterior. Pero hoy también hay 3 demandas insaciables del negocio, que son lo gratis, lo perfecto y lo inmediato. Queremos esto. Queremos que el envío no nos los cobren, queremos que el envío sea tal cual nos dice la publicidad y no el cartel de McDonald's que te muestra una hamburguesa así, después te llega una cosita así, que vos decís, ¿hasta dónde vamos en el consumo? Vamos a hacer dieta. Y lo inmediato. Queremos que el paquete, si puede ser, sea teletransportado y nos llegue ya. Estas son 3 cosas que hoy los consumidores estamos demandando, lo gratis, lo perfecto y lo inmediato. Tengámoslo en cuenta a la hora de cómo es nuestro trato con el cliente, ¿verdad? Les voy a hacer un bombardeo de tendencias y de preguntas, en este caso, para que ustedes se la pregunten si están yendo por el camino correcto en este caso. Hoy el consumidor busca, entre otras cosas, solucionar sus problemas en Internet. Con ustedes, en su organización, en su emprendimiento, ¿lo encuentra? Esa es una de las preguntas. Segunda pregunta, el consumidor no quiere más ser bombardeado por publicidades. Esa es la tendencia. La pregunta es, ¿cómo lo estamos captando? Tercera, el consumidor hoy quiere realizar compras ¿cómo? Sin mucha burocracia. ¿Somos ágiles y efectivos a la hora de brindarle esa experiencia de compra? Cuarto, el consumidor hoy quiere sentirse parte de una comunidad. ¿Se la estamos brindando en nuestra organización, en nuestro negocio? Quinto, hoy el consumidor quiere realizar con seguridad una compra online. Repito, somos ágiles y efectivos los que estamos en el e-commerce para que esa transacción sea segura. Y hoy al consumidor le importan los productos ecológicamente correctos. En el caso de que alguno de ustedes esté en ese ámbito, ¿qué estamos haciendo por este tema del medio ambiente? Entonces, ¿la clave cuál es? Trabajar desde la experiencia del cliente hacia la tecnología y no al revés, tal como lo hacen las compañías punteras en el mundo como las del logo que les muestro en la imagen. Bien, vamos a ir a ver algunas tendencias del futuro consumidor para que veamos por dónde está pasando hoy, de a partir de ahora, qué va a demandar el consumidor y cómo va a ser estos cambios sociales que estamos viviendo. La primera, puedo cuidarme a mí mismo. ¿Qué significa? Que las compras se moralizan cada vez más. Compras más sostenibles y de consumo ético. Todo el tema del medio ambiente y los productos ecológicos tienen mucho que ver con esto. 2, hogares unipersonales. En 2030, dentro de 11 años, el número de hogares unipersonales va a aumentar un 30% más que el año pasado. O sea que va a haber muchas personas más viviendo solas. ¿Qué quiere decir? Que estos consumidores de hogares unipersonales que viven solos están menos dispuestos a pagar por productos que consideran durables, de alta calidad, de moda. ¿Por qué? Prefieren los productos simples, funcionales y desechables porque tal vez los que vivan solos vivan en lugares pequeños, no tengan capacidad para ir acumulando cada vez más cosas y después tengan que ir haciendo una tirada de productos que tienen que no usan. Entonces, estos productos simples, funcionales y desechables son centrales para los consumidores que viven solos. Otra característica del consumidor del futuro va a ser exigente. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad a la que pueda acceder al producto va a ser más determinante tal vez que el precio que pague por ese producto. Queremos todo, como decíamos, ya. Lo queremos en forma inmediata y esta tendencia va a ser mucho más expuesta en los próximos años. Esta es una encuesta de 2017 del Euromonitor Internacional que mide los estudios de consumo en todo el mundo. Y fíjense que hay un gráfico que dice que estoy dispuesto a pagar dinero para ahorrar tiempo, la generación de los 15 a los 29 años y de los 30 a los 44 está muy de acuerdo o de acuerdo. La curva ya baja en las personas más grandes, que tal vez se fijan más en el precio que en esto de la velocidad de accederlo.
El consumidor de futuro va a ser sibarita. Los usuarios van a esperar que las empresas los conozcan a la perfección. Y esto no es más que lo que hoy hablamos como Big Data. El Big Data, entre otras cosas, o cuál es una de las funciones más importantes, esto, conocer a la perfección al usuario, tal como hacen las empresas punteras tecnológicamente, donde saben lo que nos gusta y nos recomiendan contenidos que saben que nos van a gustar. Es como que saben quiénes somos. Y conciencia, volvemos al tema del medio ambiente. Esto es muy importante. El porcentaje de aquellos que están dispuestos a pagar por alimentos frescos y ambientalmente amigables se incrementará y mucho en los próximos años. Esas industrias, si alguno de acá está en esas industrias, debería tenerlo en cuenta. Y obviamente móvil. El consumidor va a realizar las inmensas transacciones y gestiones comerciales a través del móvil o de algún dispositivo similar al móvil. En este caso, fíjense el cuadro de la participación que hay en el mundo con la rapidez de Internet. Fíjense que el primer gráfico es de 2014. Las zonas amarillas era donde no había mucha conexión o donde la conexión no era buena. En el 2018, el año pasado, pasamos ya a casi todo el mundo teniendo buena conexión, menos obviamente el continente olvidado que es África, lamentablemente. Y en el 2022 y al 2026 ya veo que todo el mundo va a tener conexión rápida. Entonces, a medida que el mundo se adapte cada vez más al 5G o a la velocidad que ustedes quieran llamarla, mucho más va a ocurrir esto de las compras en móvil, que la tendencia indica que hoy estamos parados, ¿dónde? En el 2019, fíjense la curva, y cómo va ascendiendo al 19, al 20, al 21, es cada año más ascendente lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir compras en móvil? Focalizarse en e-commerce, ¿no? El comercio móvil. Ya el e-commerce pasó a ser e-commerce o comercio móvil y hay que volcar todos nuestros esfuerzos a hacer posible que el e-commerce se traslade, perdón, y esto se nos cayó las pilas, que se traslade, decía, al dispositivo tecnológico a mano que estemos usando. Entonces, otra de las características va a ser que el consumidor del futuro va a ser suscriptor. ¿Qué quiere decir esto? Que será más importante disfrutar que poseer. Entonces, aquí es donde entra el juego del negocio de las suscripciones. Hoy fíjense que la mayoría de las aplicaciones que ustedes tienen y que usamos son de suscripción. Los consumidores, ¿qué van a preferir? Suscribirse a todo tipo de servicios y contenidos en lugar de tener cosas sin utilizar en la casa. Y volvemos al tema de los hogares unipersonales. Cada vez más la gente va a vivir sola en espacios reducidos. No quiere acumular cosas físicas. Entonces, dos preguntas con respecto a esto, al consumidor del futuro. Una, ¿cómo mejoramos la calidad de vida y le facilitamos la vida a las personas, que en todo caso son los clientes? Eso es lo central de la tecnología y de la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy. Facilitarle y mejorarle la vida a las personas que son, en nuestro caso, nuestros clientes. Segunda, ¿cómo se imaginan su organización en 5 años? Porque es muy lindo todo el tema de las redes sociales, pero puede ser que las redes sociales, que las maneja una persona que es la dueña de las 2 redes sociales más importantes en el mundo, se le ocurra venderla y que tal vez todos nuestros esfuerzos que hacemos hoy para captar gente y tenerla dentro de nuestras redes no exista más. Entonces, imagínense un futuro sin Facebook ni Instagram, por ejemplo, y de qué manera podrían reemplazar esa conexión que ustedes tienen con las personas, con sus clientes o con sus seguidores de otra forma. El mundo, yo creo, y esta es una apreciación personal, que las redes sociales tienen poca vida tal como las conocemos hoy. Resumiendo, son los consumidores y no las organizaciones quienes deciden qué marcas y qué mercados sobreviven, ¿no? Y ahí pongo un emoticón, que es el que nos diferencia del resto. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo nos podemos ir diferenciando? Con innovación y creatividad. Son los 2 pilares que hoy tenemos que tener en cuenta en todo lo que es transformación tecnológica. Andy Warhol hablaba de que en el futuro todo el mundo iba a ser famoso por 15 minutos, ¿no? O sea, hablaba de una innovación permanente. Por eso, ¿qué es la creatividad?
Perdón, ¿qué es la innovación? La innovación se define por dos cosas. La primera es que la capacidad de hacer realidad las nuevas ideas. Y la segunda es poner al consumidor en el medio de todo lo que se haga. Todo esto tiene que ver con la innovación. ¿Qué es la creatividad? Es la capacidad de ver las cosas de manera diferente y producir ideas originales. Primero viene la creatividad y luego viene la innovación. Porque si volvemos a lo que decíamos, la innovación es la capacidad de hacer realidad las nuevas ideas. Leonardo da Vinci, ya que hoy hablábamos del Renacimiento, era una persona creativa. Seguramente ustedes todos se iban a dar cuenta de eso. Decía que hasta que algo no lo veamos desde 3 o 4 perspectivas diferentes, no lo podemos comprender realmente. Como ustedes saben, Leonardo da Vinci fue uno de los primeros en inventar la bicicleta. Y él pensó la bicicleta no solamente desde qué idea original tuve, sino desde 4 lugares. El primero, del lado del transporte. ¿Cuál sería el mejor diseño como inventor de estas bicicletas? El segundo, los inversores. ¿Quiénes me iban a financiar esta producción de bicicletas? El tercero, desde el consumidor final. ¿Quién las iba a usar en todo caso? Y cuarto, el de las ciudades. ¿En qué ciudades entraría mejor este invento? Entonces, no vio solamente un formato de transporte, sino que vio el todo en diferentes partes. En la creatividad, todo trabajo creativo es el resultado de haber tomado riesgos. Hoy, si no tomamos riesgos en las organizaciones y empresas, estamos destinados a no sobrevivir. Por eso, vamos a sobrevivir tomando riesgos. Y hay una reflexión que quiero hacerle que es final. Por un lado, lo único seguro hoy que tenemos es el cambio. Lo estamos viendo permanentemente. Y segundo, el pecado es quedarse quieto ante este cambio. Las organizaciones que crean que su modelo de negocio les va a funcionar como les funcionaba hace unos años, están perdidas. No son definiciones modernas estas. Alguien dijo hace mucho tiempo que el universo, ¿saben qué? Había 3 realidades básicas del universo. La primera, todo cambia sin cesar. La segunda, no hay nada eterno. Y la tercera, nada es completamente satisfactorio. ¿Quién lo dijo esto? No lo dijo el que inventó Apple o el que inventó Amazon o el que inventó Facebook. Lo dijo Buda hace 2500 años. Entonces estamos bastante relacionados y no todo es moderno y nuevo. Este es un mail y es mi mail. Es actingcom@gmail.com. Ahí me pueden escribir, hacer consultas, si quieren la presentación se las paso, que con todo gusto se las voy a dar. Muchas gracias por su atención.